les va a hacer sentido, sobre todo cuando empiecen a hacer las actividades que están previstas, ¿no? Y el caso más grave es que si terminan trabajando en estos temas y es cuando empiezan y no hicieron nada, no hicieron mucho durante el curso, es cuando empiezan a decir, ah, pues es que sí es cierto que ya no los habían dicho, ¿no? Así que quizás en este momento no entiendan el fondo de lo que estoy explicando, pero regresen después. Y de hecho vengan, si tienen tiempo, casi a la mitad o 3/4 del curso, regresen a escuchar esto, a ver si les hace clic, ¿no? Muchos de mis alumnos que luego trabajan conmigo me dicen, les digo, hagan tal cosa, y dice, pues es que eso no lo sé hacer. Le digo, en tal unidad, tal día, vimos tal ejercicio, lo hicimos, así que lo debes de saber hacer. Que no le pusiste esa atención, pues ese es otro asunto, ¿no? ¿Sale? Entonces, estaba hablando del transporte público, les había dicho en general de la importancia que tiene, y aquí lo que vamos a hacer es dos partes importantes, ¿no? Primero, saber si una ruta de transporte público tiene equilibrio financiero. Ya saben que hoy están pidiendo, creo que 12 pesos los transportistas, ¿no? Aumentar la tarifa porque no les alcanza. Entonces, cuando revisen su ruta, o en general las rutas, y entiendan estos conceptos, van a saber por qué piden 12 pesos, ¿no? Y entonces, si la gente que está de funcionar en el gobierno intentara entender estas cositas digo porque no parece que fuera algo muy complejo, es tan sencillo como las finanzas en ustedes mismos, ¿no? Las microfinanzas. Ustedes como personas, hay una regla de oro y les va a servir para toda la vida. No puedes gastar más de lo que recibes, de tu ingreso. Es así de simple. Si tú tienes 500 pesos al mes, arréglate la vida para gastar solo 500 pesos. Si gastas más, entonces te vas a hacer un mal hábito de hacer un hoyo para atrapar otro hoyo y vas a terminar mal, con un montón de deudas, y de las deudas se generan toda una serie de problemas, ¿no? Esa cosa tan básica que dirán, pues es que eso siempre me lo han dicho, yo la sabía, quizás no es tanto saberlo, sino aplicarlo, ¿no? Tengan el salario que tengan y hagan lo que hagan, si ustedes siguen esa regla de oro, les va a ir bien. Y no necesita tener un trabajo de 100,000 pesos mensuales como para resolver este problema. Si tú puedes resolver este problema ahora que eres estudiante y con 500 pesos arreglarte la vida, estoy diciendo un ejemplo, no digo que sea así, por el monto, aprendes a resolverte la vida con lo que tienes, seguramente te va a ir bien, porque el día que tengas, vas a aplicar el mismo principio. Lo que pasa es que mucha gente se va con la finta, gano más, entonces me va a ir mejor. Lo que pasa es gano más, pero también gasto más. Y a veces se me van las manos y gasto más de lo que gano. Y ese es el problema. Entonces, si eso lo trasladamos al caso de los concesionarios de transporte público, entonces tú no puedes dar un servicio que te cueste más de lo que recibes como ingreso de los pasajeros que trasladas. Puede haber una equivocación, y creo que es el caso, porque el vehículo es un bien que se va depreciando con el tiempo, con el uso. Entonces, si tú iniciaste tu negocio y compraste un autobús y ahora valen $180,000, ¿cuántos? Bueno, 4 millones de pesos, un autobús 11 metros, 35 pasajeros, etcétera. Le inviertes 4 millones de pesos y tú dices, recibo más dinero de lo que me pagan por pasajes de lo que me gasto en la operación, o casi salgo a tablas. Lo que está pasando es que estás gastando más de lo que tienes. ¿Y qué es lo que estás gastando más? Tu vehículo que se está depreciando.
¿Por qué? Porque al cabo de 5 años ese vehículo de 4 millones ya no vale 4 millones, vale 1,5 millones. Y esos 2,5 millones son los que perdiste. Si no revisaste que el ingreso que recibías descontabas ahí la parte de tu inversión. Y ese es el problema de muchos concesionarios. Mientras tienen el vehículo, pues dicen con que saque para comer ya voy sobreviviendo. ¿Qué son para comer? Pues 300, 500 pesos diarios, ¿no? Esto es una fantasía, es un espejismo, porque lo que está haciendo es está comiendo su unidad, se dice en el argot. ¿Sí? Entonces, al cabo de 10 años, su unidad vale cero. ¿Y entonces con qué va a comprar una unidad nueva? Entonces, ¿qué pasa en el sistema de transporte público? La gente, le digo, habrá el novato que haga eso, pero la mayoría lo sabe. Y entonces dice, bueno, pues ahora en lugar de que yo tenga un vehículo mejor, porque le doy mantenimiento, lo cuido, lo pinto, lo arreglo, pues todo ese dinero no me alcanza, pues así que ande la unidad. ¿No? Como la tarifa es fija, pues ni modo que me digan, oye, pues este vehículo merece una tarifa de 3 pesos por las condiciones que está. ¿No? Lo mismo, si te subes una chatarra a un vehículo nuevo, igual cuesta lo mismo el pasaje. Y son parte de las cosas que no están consideradas, ¿no? Por parte del gobierno. Así que este tema del equilibrio financiero, muchos en otros cursos, muchos ni caso le hacen, ¿no? Pero es algo tan básico como les acabo de explicar, haciéndolo desde un punto de vista técnico, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes son un poco curiosos, hagan el balance de sus finanzas individuales, es decir, hagan una simple hojita con 2 columnas. Lo que tengo de ingreso a la semana, al mes, como ustedes lo reciban, y lo que tengo de egresos. Y vean, pues, cuánto pueden gastar y cuánto tienen y cuánto no tienen. Y a eso se tienen que limitar, ¿no? Entonces, ese ejercicio siempre les va a ayudar para tomar mejores decisiones, ¿no? Eso es, digamos, no es parte del curso, pero es parte de lo que luego tratamos aquí, que parece que en Puebla en particular hay mucho este caso de que queremos aparentar lo que no somos, ¿no? Bueno, seguramente habrá esas características en otras personas del país y del mundo, ¿no? Pero aquí como que es una cosa más recurrente, ¿no? Tengo esa impresión y igual no tengo una visión clara de las cosas, ¿no? Pero me parece que así es. Bueno, el otro ejercicio es cómo sabemos cuántas unidades tienen que haber en una ruta. ¿Cuántos vehículos operan? Ustedes, díganme alguna ruta que utilicen. Una ruta de transporte público, la que sea. Loma Bella. Loma Bella. Esa ruta tiene autobuses y microbuses, ¿no? Sí, según yo es autobuses. Sí, autobuses. Ok, me parece, son las que tienen como un color moradito, naranja y demás en los costados, ¿no? Sí, esos meros. Ok. Entonces sí, no tenía claro si eran microbuses y autobuses. Entonces, em, esa ruta de Loma Bella, pues seguramente que tiene un cierto número de unidades. ¿Cómo podemos saber más o menos cuántas unidades tiene? Hay una manera de saberlo, bueno, hay muchas formas, pero bueno, la más sencilla es váyanse a contarlos, ¿no? Párense ahí 3 horas y cuenten cuántos vehículos pasan, registren su número económico y de ahí hacen el listado y ya eliminan los que se repiten. Todo eso lo vamos a hacer. Esto, y ya tienes el número de unidades, ¿no? Pero esas son las que están en operación. No significa que sean todas las unidades que tiene la ruta, porque hay algunos días que unos no operan, se descompusieron, están otras en reserva, en fin, o descansaron, en fin, hay muchas razones. Normalmente lo que opera es menos de lo que existe y normalmente hay una regla que dice debes de tener como el 5% de flota de reserva. Es decir, que si tienes 30 autobuses en la ruta, pues al menos debes de tener 2 de repuesto. Esto generalmente no lo cumplen porque con trabajo puedo operar mi unidad, menos voy a tener para tener una unidad sentada ahí, ¿no?
Pero bueno, ya veremos que cuando abres una frecuencia, es decir, no pasas a la hora que debes de pasar o a la frecuencia que debes de pasar, o el intervalo, la frecuencia es el número de vehículos que pasan por unidad de tiempo. Entonces, el intervalo es el tiempo que transcurre entre dos vehículos de la misma ruta. Si las rutas pasan a cada 10 minutos y de repente una no llega, se accidentó, lo que sea, se abre a 20 minutos, la gente no va a esperar 20 minutos. Bueno, la mitad 10, ¿no? No va a esperar 10 minutos, va a buscar otra manera de desplazarse. Entonces, ese usuario es un ingreso que se pierde para la ruta. ¿Sí? Entonces, tiene sus problemas este asunto. Bueno, les decía, una manera de saber cuántas unidades hay. Pues pensamos en un círculo, la ruta es un círculo, en un círculo, la mitad del recorrido, la mitad del círculo es el de ida y la otra mitad es el de vuelta, ¿no? Es un ciclo. Así que para que una unidad de esta Loma Bella vaya y regrese al mismo punto, más o menos ¿cuánto se tarda? ¿Tiene idea? ¿Una hora 40? ¿En ir y venir o solamente del punto de inicio al punto terminal? No, de inicio a final, se puede decir de norte a sur. Ok, entonces, pero esa unidad tiene que regresar, ¿no? Para continuar dando el servicio. Entonces sería 1 hora 40 por 2, serían 2 horas con, bueno, 3 horas con 20 minutos, ¿no? Sí, 3 horas con 20. Eso vamos a hacerlo en minutos. 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 192 minutos, más o menos es eso. Eso se llama tiempo de ciclo. El vehículo va, digamos, sale desde su base en el norte, va al sur y regresa otra vez al norte, ¿sí? Para continuar dando el servicio. Eso se llama una vuelta y el tiempo que transcurre en ir y venir es un tiempo de ciclo. Ahora, ¿a qué intervalo pasan las unidades? De 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos, dependiendo de la hora del día, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a decir que pasa a cada 10 minutos. Entonces, ese círculo que les dije que imaginaran, esto tiene una longitud de 190, lo voy a cerrar a 190 minutos para hacerlo fácil. 190 minutos es la circunferencia, ¿no? Entonces, si yo tengo que pasar a cada 10 minutos, ¿a qué distancia deben estar separados cada uno de los vehículos? Digo, ¿cuántos vehículos, perdón, tengo que repartir en esa circunferencia de 190 minutos? 19 autobuses. 19. Entonces, pues ya sin más, ya se conocen la regla para determinar el número de vehículos, que es igual al tiempo de ciclo entre el intervalo. Entonces, tú necesitas 19 vehículos, ¿sí? Para operar a un intervalo de 10 minutos. Pero resulta que ese intervalo puede ser que no sea suficiente porque en el recorrido, una hora 40 o 1 hora 35 como lo cerramos, resulta que hay secciones en donde hay muchos usuarios y otras donde hay menos, ¿no? Y hay un momento en su recorrido que va a estar full, ¿no? Ya no caben más, ¿no? Entonces tienen que esperar a la otra unidad. Eso que sucede se llama el número de usuarios a bordo de la unidad se llama carga vehicular o carga de usuarios, mejor dicho. Entonces hay en un momento en su recorrido que alcanza el mayor número y eso se llama la sección de máxima demanda. Eso se calcula por 1 hora, normalmente, ¿no? Ya les diré cómo se hace eso. Pero vamos a decir que tienes el punto en donde y sabes en dónde se carga más la ruta y sabes cuántos usuarios tienes que llevar a la hora. Así que lo que tienes que determinar es, bueno, si tú tienes, vamos a decir, 200 pasajeros por hora en la sección de máxima demanda, tú dices, ¿cómo le hago para trasladar a 200 personas por hora en un sentido? Y ahí tienes varias opciones, ¿no? Tú dices, bueno, 200 personas. Pues si yo llevo una combi, puedo llevar hasta 15.
Yo sé que lleva más, pero vamos a decir 15. Entonces yo tendría que dividir esos 200 pasajeros que van a usar el servicio entre 15, entre 15 que es la capacidad por vehículo. Al dividirlo me da el número de vehículos que también necesito, 200, o más bien la frecuencia, perdón. Me da la frecuencia con que necesito pasar para llevar a 200 pasajeros. Así que 200 entre 15, eso es como 10, como 13, ¿no? 13 Yo puntos. necesito 13 combis, ¿sí? Para mover a 200 pasajeros. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento yo no necesito 19, necesito 13, pero, yo, perdón, perdón, aquí es frecuencia, 13, perdón, es 13 vehículos por hora. Así que para usar combis yo necesitaría, si yo tengo 13 vehículos por hora, ¿cuál es el intervalo de paso de los vehículos? Es el inverso, ¿no? Entonces yo divido 60 entre 13, el intervalo es el inverso de la frecuencia, y ahí tienen otra definición. Entonces eso me da como 4.8 minutos. Si yo divido 60 minutos, que es la hora en la que se mueven las personas, entre las 13 unidades que tengo por hora, me da un intervalo de cada 4.8 minutos. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo que pasar a cada 4.8 minutos. Entonces tengo que corregir, bueno, tengo que calcular el número de unidades, como ya sé que el tiempo de ciclo es 190, y ahora voy a cerrarlo a 5 minutos para hacerlo fácil. Entonces yo necesito 38 vehículos, combis, ¿sí? Entonces puedo resolverlo con 38 combis. Ahora, la siguiente opción que tengo son autobuses, son 34 pasajeros, ¿sí? O si quieren ponerle 40 con algunos parados, sentados, etcétera, o incluso más, ¿no? Si utilizo de 40 pasajeros, autobuses de 40 pasajeros y tengo 200, pues solamente necesito una frecuencia de 5 vehículos por hora, ¿sí? Entonces, el inverso de la frecuencia, 60-35, es 12. Entonces, ahora, si yo utilizo autobuses de 40 pasajeros, yo necesitaría pasar a cada 12 minutos. ¿Cuántas unidades necesito? Pues divido los 190 entre los 12, entre el intervalo de 12 minutos, y me da como 15, ¿no? Sí, un poco más de 15, ¿sí? Y así sucesivamente yo digo, bueno, pues voy a utilizar un autobús padrón de 12 metros y ahí le caben 80 pasajeros, y entonces ya necesitaría la mitad de autobuses, pero tendría que duplicarse el intervalo a 24 minutos, ¿sí? Y así le puedo seguir. Entonces, ¿cómo elijo el vehículo? Pues en función del intervalo, ¿no? La gente no me va a esperar 25 minutos. 12, sí, eso es algo razonable. Y si pasa cada 5 minutos o menos, ya es un problema, porque se van en algún momento por los semáforos y las condiciones de la vía. Esos 5 minutos se van a cerrar y voy a tener casos que le llaman bunching, en donde dos vehículos se juntan. Y entonces ya va a ser una guerra entre esos dos, a ver quién se va más lento, quién rebasa a quién, y se rompe con la calidad del servicio, el intervalo con lo que tienen que pasar estas unidades. ¿Sí? Entonces, pues bueno, así rápidamente ya saben cómo dimensionar una ruta, que es el siguiente ejercicio, pero pues todos estos datos me los inventé. Lo que tenemos que hacer es ir a campo y hacer estas mediciones. Realmente cuánto es el tiempo de ciclo, realmente cuánto es el intervalo, de qué tipo de unidades tienen y cuál es su capacidad. Y para eso son estos estudios que están aquí. El inventario y trazo de las paradas es georreferenciar el recorrido, identificar las paradas, que eso ya es un problema, porque en México y en Puebla, pues raro es el lugar que tiene habilitada una parada.
¿sí? Es decir, un lugar específico y adecuado para que el autobús pueda detenerse, hacer la maniobra de ascensos y descensos y los pasajeros puedan esperar a ese autobús. Volteen a su alrededor, ustedes que son usuarios, y díganme cuántas paradas están autorizadas, tienen cobertizo y tienen las condiciones mínimas, dignas, para usar el transporte público. Ustedes que usan las rutas, díganme de la ruta que más utilicen, cuántas de esas paradas tienen su recorrido. Yo creo que unas 2 de cada 50 paradas que hay. Ujú. Entonces ya nos acostumbramos a vivir de una manera indigna, ¿no? Porque es parte del paisaje, porque así ha estado y no nos, o sea, ya es parte de lo que pasa todos los días, así que ya ni nos inmutamos, ¿no? Como las calles llenas de hoyos, pues es que así están todas, así que bueno, pues ese es nuestro consuelo, ¿no? Y esa es la parte donde digo que tienen que intervenir ustedes, ¿no? Levantar la mano, gritar y hacer y pedir y demás, ¿no? Porque ahora, con la ley de la movilidad, es un derecho. No como ahora que es con que pase la ruta, con que haya un servicio que pase por ahí, ya estás peinado, ¿no? Ya estás resolvieron tu problema de transporte. Eso era hasta 2022, bueno, 2020, que ayer en el Congreso nos dijeron que ese fue el día, digo, ese fue el año donde la movilidad pasó a ser un derecho y ya en el 2022 es donde se formalizó a través de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces, hasta 2020 eso podía pasar, o se supone que podía pasar, pero a partir de entonces ya puedes exigir de que eso sea digno. Entonces, si ustedes saben algo de derecho, pues ustedes pueden hacer una denuncia, ampararse y demás, pero como no nos gusta leer mucho, no nos gusta informarnos, pues que viva el paisaje como está, ¿no? De hecho, no sé si alguno tuvo la curiosidad de asomarse al Congreso ayer, hay una norma técnica para el diseño de calles. A partir de ahora, todas las calles nuevas deben de seguir esa norma técnica, ¿no? Ustedes que son ingenieros deberían de estar interesados en esa parte. Así que, pues hagamos un inventario de nuestras miserias, ¿no? Porque solo conociéndolos, conociendo cómo estamos, podríamos decir qué necesitamos, ¿no? Pero si no los visibilizamos y pasamos y como que no es normal que no haya nada y que la gente se esté mojando y de remate pasen vehículos en los charcos y los bañen, si eso es normal, si eso es digno, pues bueno, pues sigamos así, no digamos nada y pues que siga la vida, ¿no? Pero hoy tienen una herramienta que antes no se tenía y esa es la ventaja para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, aquí recuperamos el trazo y las paradas. Sí, Jesús. Inge, no sé si pueda, bueno, agregar nada más y tengo una duda acerca de esto. Se me hace raro que lo que usted comenta acerca del derecho que dice que hay, ya es nuevo, ¿no? De la modalidad, y más en este gobierno, porque he visto que en la construcción de este famosísimo Tren Maya, a pesar de que está hecho, bueno, como esté hecho, este, le apuesto que un porcentaje grande de puentes peatonales, bueno, disque peatonales. O sea, le dieron el famoso derecho de vía al tren y sin importarle al peatón ni a nadie ni las comunidades. Se me hace raro lo que usted, bueno, comenta usted. Bueno, a ver, siempre hay una diferencia. Bueno, además yo no hice las leyes, y no es que yo me haya parecido aquí con No, sí, sí, estos sí. conceptos. Esa ley la puedes ver en el Diario Oficial de la Federación, escribe Ley de Movilidad y ahí te va a aparecer, ¿no? O sea, no es que yo lo diga, es que es así la ley, ¿no? Ahora, como ustedes saben, aquí hay un reglamento de tránsito y está escrito y está el reglamento y díganme quiénes lo respetan. Entonces, en una ley que se promulgó hace 2 años, o sea, está nuevecita, apenas están en el proceso de normalización en todos los estados de sus diferentes reglamentos de transporte, leyes de movilidad para armonizarla con esta ley
y entonces tengan aplicabilidad en todo el país. O sea, hoy el marco jurídico de todos los estados no se hizo el 2022. O sea, hay un proceso que se tiene que seguir. Y por eso decía yo ayer en la ponencia que el trabajo que nos toca y les toca a ustedes también es enorme, es gigantesco, es de escala planetaria, ¿no? De ese tamaño es el esfuerzo. Entonces, desafortunadamente, y también lo decía uno de los ponentes de la Canacar, para que todo esto que se está planteando como un derecho se cumpla, primero debe de haber algo esencial, que es como la base para que todo lo demás suceda, y se llama Estado de Derecho. Entonces, este gobierno no respeta el Estado de Derecho. ¿Y qué cosa es el Estado de Derecho? Pues que se cumplan todas las normas, todas las reglas y demás. ¿Y quién es el primero que lo viola? Pues el gobierno. Entonces, ¿cuál es el tema? Que los problemas que habían antes y la voracidad, digamos, de los políticos que hubieron antes es tan grande que hoy la poca aportación que nos han hecho, y lo digo como país y como mensaje de las elecciones, es decir, con eso nos alcanza. Y por eso la gente votó masivamente por ese partido. Quizás el menor de los males o quizás es el mayor de los males, pero los responsables somos todos. La oposición por no construir un discurso para denunciar que hay mucha tela donde cortar y exigir que se cumpla la ley. Y en lugar de hacer eso, pusieron una candidata que no valía para dos cosas. O sea, eso es responsabilidad de ellos. No construyeron un discurso durante 4 años, un discurso alternativo que lo hay y que es este que le estoy diciendo, o es uno, ¿no? Respetemos el Estado de Derecho como elemento esencial para entonces tener certeza y construir sobre eso. Entonces, este gobierno no se ha distinguido por respetar el Estado de Derecho. Ahí está el tema de los estudiantes que dijeron que se lo iban a resolver, que los militares y no sé qué, se les hizo bolas durante 6 años y no lo resolvieron. Y como esos, creo que el 90% de los problemas están como estaban. ¿Sí? Entonces, yo creo, y por eso yo les comento a ustedes, la participación, la responsabilidad social que tienen ustedes es importante, pero el tema está, pues que protesten, ¿no? Que se manifiesten. Ahí está, les pusieron CU2, tienen que hacer los periplos que tienen que hacer para ir a ese lugar que por un capricho lo pusieron ahí, que viola el gobierno del estado y la UAP, todas las reglamentaciones existentes, las viola, y eso es la autoridad, o sea, ese es el ejemplo que nos están dando. ¿Sí? Entonces, este es un problema de fondo, ¿no? Y si arrasaron o no arrasaron, yo la verdad no tengo no tengo los datos a la mano ni conozco exactamente lo que pasó. Pero dice que si hay ruido es porque digo, si el río suena es porque piedras trae, ¿no? O agua trae. Entonces, algo debe de haber de cierto de esto, ¿sí? Y esto que hicieron, que usted dice que construir puentes, les comentaba que estoy analizando el caso de unas intersecciones que construyeron hace 2 años. Podrían decir que no estaba todavía promulgada la ley, pero es el mismo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que hizo esos horrores, se los voy a mostrar después. O sea, ellos y los técnicos que revisaron, aprobaron, y etcétera, son ellos los que construyeron ese paso peatonal de la carretera. Y son ellos los que hicieron estos pasos poniendo en segundo lugar al peatón. El ejército tampoco es una garantía. O sea, yo tengo constancia que son una bola de corruptos. Bueno, los mandos, igual los soldados, pues a lo mejor son más serios, ¿no? Pero es lo mismo. Este gobierno no supo implementar la operatividad de las diferentes secretarías.
por eso se le hizo muy fácil, traslada todas esas responsabilidades al ejército, porque bajo el pretexto de que es un problema o una situación de seguridad nacional, pues pueden arrasar con todo. Y ese fue el argumento, ¿no? Hay varios fallos de los jueces en donde detienen las obras. Revisen los periódicos, debe haber como 50. ¿Y el gobierno qué hace? Pues hace caso omiso de eso. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir insistiendo. El gobierno no te va a regalar nada, ¿no? Seguirá haciendo las cosas como la entienden, ¿no? ¿Sí? ¿Claro? Sí, Inge. O sea, no lo digo yo, ¿eh? Yo les platico lo que hay, los problemas que tenemos y cómo yo los visualizo, ¿no? Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero esa es la forma en que yo los visualizo y se vale, ¿no? Usted dice, oiga, pues eso yo no lo creo. Efectivamente, lo que se ha hecho está mal, pero tenemos que denunciarlo, tenemos que levantar la voz. Es lo único que nos queda. Y reflexionar las decisiones que estamos tomando. O sea, si este partido ganó por amplia, o sea, y no fue por 5 votos, por todas las prácticas malas que hicieron, pero también porque una oposición no construyó y ni motivó a la población a denunciar y demás, a sumarse a una alternativa, porque ¿qué es lo que propone la oposición? Yo hasta ahora no he visto que haya propuesto nada, ¿no? Como país, pues. Entonces, lo más sencillo es decir, está mal, pero no, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Entonces, en mi caso, ¿cuál es la alternativa? Pues vamos a visualizar estos problemas, que difícilmente los visualizamos, ¿no? Vamos a medirlos, vamos a verlos, vamos a ver de qué tamaño es para que el día de mañana que tengamos la posibilidad, entonces denunciemos estas cosas y decir, oye, primero hay que resolver esto, ¿sí? Entonces eso se llama hacer conciencia social y ustedes como ingenieros tienen esa responsabilidad social. Sí, las construcciones y todo lo que vemos no se hicieron solas, pasaron por las manos de los ingenieros. Entonces, hay una corresponsabilidad ahí. Bueno, ¿algo más? Bueno, me sigo entonces, perdón por el paréntesis, pero es parte, o sea, yo la educación o los cursos los concibo así, ¿no? O sea, no es una cuestión meramente técnica porque hay problemas que rebasan lo técnico, ¿no? Están más allá de lo técnico. Bueno, entonces empezamos con los inventarios y trazo de las paradas, así que en la ruta que ustedes elijan les voy a pedir que hagan por lo menos el levantamiento de 10 paradas, si pueden ir al lugar y hacer las fotos bien, y si no, pues bueno, hagan el recorrido virtual y ahí lo reportan, ¿no? Entonces se hace un inventario de paradas, se describen las características y el trazo, ¿no? Porque parte de un proyecto es resolver también este tema, ¿no? ¿Dónde van a estar las paradas? ¿En qué condiciones van a estar? ¿Quién las va a operar? Darle mantenimiento y demás. O sea, y es una negligencia terrible porque hoy tú puedes hacer convenios con las empresas que se dedican a la publicidad y esas empresas te ponen los paraderos. O sea, hay muchos que están ahí, yo he visto, y están ahí abandonados, ¿no? O ahí los dejan echarse a perder, ¿no? Pero si hay un interés que son de estas empresas, por decirle un ejemplo, porque seguramente que hay más, entonces eso es publicidad y dicen, tú no te preocupes, tú nada más dame la concesión. Obviamente les interesa donde hay más gente, ¿no? Porque hay más, le llaman impactos visuales, gente que ve los anuncios y de alguna manera termina consumiendo, ¿no? Entonces, entre más gente haya, pues para ellos mejor, es más probable que de ahí se derive una venta, ¿de acuerdo? Entonces ellos dicen, yo te pongo la infraestructura y me encargo de darle mantenimiento, tú nada más dame la concesión por X número de años y ya está. Ahí lo único que se pide es déjale al gobierno una parte, porque si no lo pides, pues ellos agarran todo. Hay una parte reservada para la comunicación social, los horarios, los eventos, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo gana en ese modelo sencillito, ¿no? Entonces, la autoridad
no tiene, o no puede decir que no tiene dinero, ¿no? Lo que no tiene es creatividad para resolver estos temas, ¿no? Luego tenemos, después de determinar dónde están las paradas y cuál es el recorrido de las rutas, lo que hacemos es un estudio de cierre de circuito. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Nos vamos a la base, esta es de la Loma Bella en el norte, y ahí registramos pues cada uno de los vehículos, en qué momento va llegando y saliendo. También se llama estudios de despacho, ¿no? Aunque son distintos, porque en el despacho solo registras el vehículo y la hora en la que salió. Aquí en el cierre de circuito registras las llegadas, las salidas, tomas el número de matrícula, el tipo de vehículo y demás información, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Puede ser un cierre de circuito o estudios de despacho. Ahora, hay que tomar en cuenta, bueno, del cierre de circuito lo que obtenemos es, pues, cuántos vehículos están operando. Respondemos esa pregunta, ¿no? O incluso puedes ver cuántos vehículos tiene la ruta, porque ahí mismo llegan o están estacionadas las demás unidades. Entonces lo puedes saber. Entonces tienes el inventario, el número de unidades, qué tipo de unidades, incluso de qué modelo son, y con el registro de a qué horas salen y a qué horas llegas, pues tienes el tiempo de ciclo. En la hora en la que salen tienes las frecuencias con las que salen o los intervalos, y toda esa información la vamos a utilizar después, pero de ahí sale, ¿no? De ese registro de cierre de circuito. Así que nos tenemos que estar ahí un periodo más o menos grande para que, si son, como este ejemplo, 2 horas y media, lo que tarda el tiempo de ciclo, al menos ese tiempo, ¿no? Porque ya se fueron y regresaron todos los vehículos de un ciclo, ¿no? Y ahí vas a tener la totalidad de vehículos. Lo normal es que sea de 8 a 12 horas, ¿no? Porque luego hay quienes entran, se salen, regresan, y hay un movimiento ahí de vehículos que no necesariamente es regular, ¿no? Dependiendo cómo esté operando esa ruta. Luego tenemos el estudio de frecuencia de paso y carga, y aquí lo que hacemos es, nos paramos en algún punto de interés del recorrido, donde digamos hay mayor afluencia o menor, dependiendo de lo que estemos estudiando, mayor afluencia vamos a decir, porque queremos saber cuánto es la demanda máxima. Entonces pues me pongo más o menos por donde se carga más la ruta, y ahí empiezo a registrar la matrícula, la unidad, el tipo, y hago un conteo, si es posible verlo, contarlo rápidamente a bordo de la unidad. Con las combis se puede eso, digamos en un semáforo, si puedes ver y cuántos pasajeros hay, y ahí contabilizas 4, 6, 8, los que sean. Pero en otros casos, si está difícil la visibilidad, o los vehículos vienen parcialmente tapados o con cortinas, etcétera, entonces tienes que hacer un estimado de a qué porcentaje de ocupación tiene el vehículo respecto a su capacidad máxima o de asientos. Eso tienen que definir ustedes qué criterio van a utilizar para contabilizar cuántos pasajeros van a bordo, ¿sí? Entonces la suma de esos pasajeros que van en ese punto a bordo son los que nos da una idea de cuántos pasajeros se trasladan en las diferentes horas del día. Con esos registros obtenemos el perfil de demanda, es decir, en cada hora del día cómo se distribuyen los pasajeros, porque eso nos va a servir para abrir o cerrar los intervalos de paso. Si tú tienes la mayor cantidad de usuarios en la mañana porque van a la universidad, y después de que entran a la universidad eso se muere, pues no tiene caso que sigas operando a cada 5 minutos, por decir. Porque lo único que estás haciendo es quemando diésel, ¿no? Llevarás 1 o 2 personas, pero eso no compensa el gasto que tuviste. Así que lo mejor es ajustar las frecuencias, hacerlas más altas, digo, más bajas, es decir, vas a pasar a haber menos números de unidades por cada unidad de tiempo, o amplías el intervalo. Entonces, el tiempo de entre 2 unidades consecutivas va a ser más amplio, ¿no? Entonces, bueno, para eso es el estudio de frecuencia de paso y carga. Determinamos la demanda puntual de pasajeros de una ruta o un sistema de rutas. Esto, hablando de sistema de rutas, se hace en una ciudad. Entonces, o un corredor, ¿no? Ahora que está el corredor, los corredores esto del ruta,
pues por donde circula, ahí es donde vas a hacer el levantamiento de las rutas que pasan por ahí. No pasa una, pasan varias. Y no siguen siempre el mismo recorrido, van entrando y saliendo de una avenida, ¿no? Entonces, ese problema, no sé, a ver cuánto es lo máximo, 200, creo que 230 rutas fue lo máximo que he levantado. Eso fue en Yucatán, en Mérida. Entonces, en un mes levantamos 230 rutas. Sí, ahora acabamos de hacer el tren suburbano. Ayer eran 130. Lo hicimos en Guadalajara, el 76, bueno, un sector. Pero normalmente el enfoque que yo sigo, como les decía en un principio, es levantar ciudades completas. Porque las rutas se interconectan, ¿no? No es nada más los que se mueven, todos van de frente sobre la misma avenida Las Torres y ahí se suben y se bajan todos, ¿no? Pues se conectan, bajan y suben a otras rutas y pues su movilidad tiene que ver con todo el territorio, ¿no? Bueno, esas son las de frecuencia de paso. Luego tenemos las encuestas de origen y destino, de movilidad, porque nos informan cómo se mueven las personas, y origen-destino, porque lo que queremos saber es la unidad esencial de análisis de un sistema de la movilidad de las personas, y que es el concepto de viaje. ¿Sí? Un viaje implica un origen, un destino y un motivo. A diferencia de un trayecto, que un trayecto implica un origen, un destino y un modo. ¿Sí? No hay motivo. A diferencia de un viaje que tiene origen, destino y motivo. ¿Y cuál es un motivo? Pues los que tienen que ver con los 4 o 5 elementos que necesitan las personas para poder vivir. ¿Y qué es? Pues escuela, trabajo, que eso se llama movilidad obligada, porque generalmente tienes que ir a un horario determinado y cierto número de días a trabajar y a estudiar. Y luego los demás. ¿Cuáles son los demás? Pues ir a ver a un familiar, ir a una visita médica, ir al doctor, ir de compras. ¿Y por qué se llama movilidad no obligada? Porque pues no estás obligado a ir a las 8 de la mañana todos los días a la tienda, ¿no? Pues tú dices, oye, pues voy a las 3 de la tarde que hay menos personas o hay más personas, depende de lo que quieras, ¿no? También está el motivo de esparcimiento, ir al cine, ir a comer, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los motivos, ¿sí? Un motivo no puede ser ir del punto A al punto B para transbordar, cambiar de unidad. Sí, eso no es un motivo, ese es un trayecto. Si ustedes van, por ejemplo, muchos de los que son foráneos, vienen a sus clases presenciales y luego el fin de semana se van a la Capu y de la Capu se van a su localidad, ¿no? Entonces ese viaje de regreso o el de llegada, pues es un viaje que vienen desde su localidad hacia su lugar a donde viven. No es un viaje que vaya de su localidad a la Capu, porque en la Capu no vas a hacer nada. O sea, ¿qué vas a hacer de estas actividades que te dije? Vas ahí porque vas a cambiar de unidad y porque ahí llegan las demás rutas, ¿no? Entonces esto genera muchas confusiones, pero es algo tan sencillo que si lo entienden, como les acabo de decir, ya lo retomaremos, pero si lo entienden así, pues ya por lo menos les voy a decir que no se van a equivocar como se equivocaron en el diseño del sistema 1 del ruta, que confundieron viajes con trayectos y echaron a las campanas al vuelo, diciendo que la demanda, refiriendo que la demanda era de 120,000 pasajeros cuando realmente era de la mitad. ¿No? Por este error tan sencillo, ¿no? De no saber cuál es la diferencia entre un viaje y un trayecto. Bueno, luego seguimos con los estudios de ascensos y descensos, y aquí no es otra cosa más que subirse a la unidad y conocer la distribución espacial de los viajes. ¿Y cómo es eso? Ah, pues ya que sabías, identificaste dónde están las paradas, ahora lo que tienes que saber es cuánto suben y bajan en cada una de esas paradas. Entonces decíamos que una ruta en una hora puede llevar 200 pasajeros, pero eso no es suficiente para diseñar bien la ruta. Necesitas saber en dónde suben y en dónde bajan, ¿sí? En dónde posiblemente hay necesidades de que haya una parada, ¿no? Entonces, después de hacer el inventario, pues ahora lo que tienes que hacer es contabilizar cuántos suben y bajan en esas paradas que identificaste. Y es un tema porque, pues como no hay paradas, pues tienes que ver
donde hay puntos singulares, donde hay escuelas, donde hay mercados, donde se concentra la gente, para ir identificando esas paradas. Y lo tienes que hacer a bordo de las unidades, ¿no? Entonces, teniendo definidas las paradas, o incluso sin tenerlas, tú puedes usar un tracking de un GPS con celular y pues contabilizar cuántos suben y bajan a lo largo del recorrido, pero luego tienes que hacer un procesamiento para agrupar esos ascensos y descensos que se hicieron de manera pues aleatoria, o ni siquiera aleatoria, se distribuyeron simplemente a lo largo del recorrido para encontrar una forma de organizar las paradas, porque ese es otro tema. O sea, un vehículo no se puede parar en donde tú quieras. ¿Por qué? Bueno, pues sí, desde el punto de vista de calidad de servicio está bien, porque levanto la mano y se para una combi, pero desde el punto de vista operativo y de costos no es lo más adecuado, porque cada vez que frena un vehículo, pues consume todo lo que es el sistema de frenado, se desgasta y además consume más combustible. Desacelerar y acelerar, bueno, frenar y luego acelerar un vehículo es la fase donde consumes más combustible. ¿Sí? Entonces, si este es uno de los elementos más importantes, ya los veremos en las estructuras de costos, por el precio de los combustibles, que pues, puede representar hasta el 50-60% del costo de operación. Entonces imagínense que el chofer arranca, acelera y va echando las carreritas, pues lo único que hace es consumir más combustible. O sea, él solo está fastidiando, ¿no? Está incrementando sus costos. Así que, ¿por qué les estaba diciendo esto? Se me fue el avión. ¿Por qué les decía esto? Bueno, estaba hablando de los estudios de ascensos y descensos y les decía que el número de paradas importa. Entonces, si tú te tienes que detener 80 veces en una ruta de 15 kilómetros, pues eso va a ser un costo mucho más alto que si tú te detienes 40 veces en paradas debidamente reguladas. Entonces, ayudas a que la tarifa no aumente, ayudas a que alcance, ayudas a que haya un mejor equilibrio financiero y ayudas a que mantengas tu vehículo más tiempo, ¿no? Así que imagínense cuántos beneficios hay de una cosa tan sencilla que ni siquiera la hemos visibilizado, que son las paradas, o sea, ni las vemos, ¿no? Bien, entonces pues esos a grosso modo son los estudios que hacemos con los ascensos y descensos, es lo que construimos el diagrama de carga y sacamos la sección de máxima demanda que les mencioné hace un momento, que se tiene que calcular para dimensionar el número de unidades que requerimos para prestar el servicio. ¿De acuerdo? Y esta parte de la tarifa técnica, como ya vimos la unidad de los costos de operación, los costos de producción, pues van a identificar cuáles son los costos fijos y variables en la prestación del servicio de transporte público, los van a desglosar y van a obtener la información para calcular cuánto cuesta que un vehículo de ciertas características recorra 1 kilómetro, ¿sí? Se llama costo de producción por kilómetro. Muchos sistemas, algunos, el de ruta de hecho, se paga por kilómetro. Creo que están 35 o 40 pesos el kilómetro. ¿Sí? Entonces, si tú eres el concesionario, el que presta el servicio, pues tú tienes que vigilar que no te gastes más de los 40 pesos. Otra vez regresamos al principio, las microfinanzas, ¿no? No puedes gastar más de 40 pesos, que va a ser tu ingreso. Y si gastas más, pues entonces tu empresa va a ir a la quiebra. ¿Y cuáles son las maneras para gastar menos? Primero, o una de las maneras es, pues reduzco los servicios, entre menos kilómetros recorra, pues menos gasto, pero también si recorro menos kilómetros llevo menos pasaje y por lo tanto menos ingreso. La otra es, todos estos componentes de costos que identificamos los tenemos que optimizar. ¿Y en dónde se van los costos? En el combustible. Entonces tengo que ver quien conduce la unidad cuánto está consumiendo por cada litro de combustible, o cuántos kilómetros está recorriendo por litro de combustible. Y tengo que revisar, pues el mejor da 15 kilómetros por litro, el peor 5 kilómetros por litro. Pues ¿qué tengo que hacer? Van a decir correr el de 5 kilómetros por litro. No, capacitarlo para que sepa las consecuencias de las decisiones que toma y llevarlo al grupo que produce a 15 kilómetros por hora.
Digo, 15 kilómetros por litro. ¿Sí? El otro costo, las llantas, ¿no? Entonces hay gente en las empresas serias, gentes dedicadas a medir cada milímetro de desgaste de la llanta. Y entonces en función del desgaste de la llanta, pues tiene que ver el consumo de combustible, tiene que ver la velocidad, etcétera. Y entonces estos ingenieros son ingenieros, pues se dedican a ir cambiando las llantas y haciéndole todo lo que se tenga que hacer para que te duren la mayor cantidad de kilómetros posible. ¿Sí? Y como esos, el personal administrativo, los seguros, en fin, hay un montón de elementos que intervienen en el costo y que un buen ingeniero o un buen administrador pues tiene que vigilar para que justamente no gastes más de lo que debes y la empresa pueda ganar. ¿De acuerdo? Bueno, ya son las 9, no terminé con mi objetivo que era acabar la unidad 5 y 6. Pero bueno, creo que hemos estado avanzando, ¿cómo se llama? No ha sido formalmente, pero los conceptos ya están ahí sembrados. Y eso, pues, si están poniendo atención, seguramente que se les hará más fácil la vida cuando lleguemos a esas unidades. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. Listo, pues nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Hasta Bye. mañana, Inge. Gracias. Adiós. Hasta mañana.